Hola, buenas tardes. Hola, Fer, Hola, ¿cómo estás? Sofi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, ¿se escucha bien ahí entonces? Sí, profe. Vane, ¿me ayudás? Ya te pido directo. Dale, dale. Vas a ser vitalicia. Dale, Bueno, hacemos como la clase pasada. Empiezo con un ejercicio que quería dar. Ahora les cuento por qué. Mañana Adri va a dar, calculo que descuento de documentos específicamente y lo que haya quedado de créditos. Esto se va a unir con eso para que veamos qué necesito yo en la práctica saber. Y en el segundo bloque vemos qué dudas hay sobre los de bienes de cambio. Tengo preparados 2 o 3, vamos a hacer súper rapidito como para ver los que pudieron hacerlo, me van a ir siguiendo, los que no lo tienen subido al campus, pero así hacemos lo que más podamos entre todos. Bueno, voy a buscar el ejercicio. ¿Se acuerdan? Me van dejando en el chat los que tengan alguna duda puntual, por si justo no es el ejercicio que voy a dar de bienes de cambio. Me lo dejan en el chat escrito. Y en el segundo, cuando nos unimos a las 4, ahí empezamos con esa parte. Profe, disculpe, ¿qué capítulo es? ¿Créditos? Que no estoy encontrando. El capítulo 4 vienes de, a ver, caja y bancos. Sí, capítulo 4. Me parece que De después crédito. caja y bancos, ¿eh? Bueno. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, muy bien. El ejercicio 2 yo lo llamaría básico en cuanto a que vamos a ver un poco de registración, como las primeras clases que hicimos solo registración. Obviamente va a estar más enfocado en créditos. Vamos a ir hablando un poquito de los términos que necesitamos para la práctica. Acuérdense que siempre hablo de la práctica, porque para la teoría lo tenemos a Adri y van a tener que ser mucho más específicos. Vamos a ver qué cuentas vamos a usar. Tuvieron igual ya con Adri, ¿no? Un poquito de créditos. Sí, un poco. Sí, tuvimos una clase. Ok. Bueno, miren acá. Esto es algo que tiene que quedar como muy claro para la parte práctica, qué cuentas vamos a usar y sobre todo qué cuentas no queremos que nos confundamos a la hora de hacer una registración. Cuando hablamos de deudores por ventas, hablamos cuando en los ejercicios decimos en cuenta corriente, así como decimos en proveedores. Bueno, cuando decimos compré o vendí en cuenta corriente, acuérdense que no estamos hablando de la cuenta corriente bancaria, sino que estamos hablando de la cuenta deudores por ventas o la cuenta proveedores. ¿Qué pasa? Eso es algo que es de palabra, no estamos firmando nada. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una deuda y que está firmada? Bueno, eso lo llamamos que tenemos un documento a cobrar. Y acá, como estamos hablando de la parte de créditos y cómo este crédito va evolucionando, lo que queremos que quede claro es que si ese deudor llega al punto de que dijimos, bueno, en un mes me vas a pagar y no me paga, ese deudor se va a transformar en un deudor moroso. Y ese documento a cobrar que yo tenía firmado, si llega a su vencimiento y nadie me lo paga, ese documento a cobrar se va a transformar en un documento a cobrar vencido. ¿Y qué pasa si durante un tiempo ese deudor es moroso y el documento queda vencido y no logro que me paguen?
mando carta documento, llamamos 1000 veces, hablamos con, o sea, alguien de la empresa habla directamente con este deudor como para ver qué puede llegar a arreglar. Bueno, llega un punto en que decimos se lo damos a un abogado como para que lo siga por vía judicial. El deudor de palabra, que primero era deudor por venta, después pasó a moroso, cuando le decimos a nuestro abogado que se encargue, va a pasar a ser un deudor en gestión judicial. Y ese documento que estaba firmado y que no lo cobramos y que se venció y que pasó a ser un documento a cobrar vencido, cuando se lo damos a nuestros abogados va a ser un documento protestado. Esto que parece así muy, uy, qué plomo, qué fácil, lo que más queremos es que no se mezcle, que un deudor por venta no se convierta en un deudor por venta vencido, que no se convierta en un deudor protestado, que un documento a cobrar no se convierta en un documento moroso, ni en un documento en gestión judicial. Acá sí tenemos que ser muy precisos con los términos que usamos. Así como a veces en gastos les digo, no pasa nada si le ponemos gastos de telefonía, servicios, gastos varios. En esto sí es muy importante ser precisos, por eso lo remarco, porque si lo remarco es por lo que les digo siempre, que en parciales ha habido preguntas y ha habido respuestas en las cuales nos encontramos con que estas 6 cuentas se cruzan. Y algo que es muy común que después en la práctica lo veamos y se confundan también, es que cuando nosotros decimos que necesitamos conformar el saldo de créditos, recuerden que créditos incluye estas 6 cuentas. Ni solo lo que es deudores, ni solo lo que es documentos. Las 6 cuentas forman parte de créditos. Y algo más que es para anotárselo en rojo, que no forma parte de créditos, es cuando vamos a ver que todo el mundo se enloquece con la parte de las previsiones. Cuando nosotros hacemos una previsión y usamos la palabra deudor incobrable, ahí otra vez nos aparece la palabra deudor, nos podemos confundir con estos deudores por ventas, morosos, y entonces aparece como que fuera la séptima. No, son 6 cuentitas que usamos. Deudor incobrable, ¿qué es? Un resultado negativo. Ahí está. El deudor incobrable es una pérdida. Así que no es la séptima cuenta de esto que estamos utilizando en la práctica como créditos. Cuando aparezca deudor incobrable y hacemos el mayor, puede ser el séptimo mayor, pero esto es rubro créditos del activo y deudor incobrable es nuestro resultado negativo. Bueno, ya va a haber tiempo de profundizar. Por ahora con esto alcanza. Vamos a ir puntualmente al ejercicio 2, a ver qué nos propone y lo vamos a ir desarrollando. Va a haber 2 cosas de este ejercicio que les voy a pedir que me crean y lo vamos a profundizar el lunes y el miércoles que viene y lo vamos a profundizar mañana con Adri, que es el descuento de documentos, que ya un poquitito lo adelanté cuando vimos un ejercicio de caja y bancos. Y cuando veamos una registración de una previsión, que lo va a desarrollar más el lunes Euge con un ejercicio muy puntual de cómo hacer las previsiones. Simplemente acá, como les dije, este es un ejercicio que está buenísimo para hacer al principio de créditos, que es para registrar en general todos los créditos que tenemos. Bueno, nos dice que la empresa Mesopotamia realizó las siguientes operaciones durante el mes de marzo del X7. El 3 de marzo vendió mercaderías por 2.000 pesos, el 30% al contado y el resto en cuenta corriente. Y ya nos dice cuál es el costo, 1.200. Como ya nos cansamos de calcular el costo con todo el planilleo, acá ya llegan los ejercicios en que el costo está dado. Bueno, vamos a ver cómo registramos esto. Como venimos haciendo con bienes de cambio. Registro la venta, muy sencillito, acá ya me lo dice, 2.000 pesos. Me dice que el 30% lo cobro al contado, así que el 30% de estos 2.000, acá lo tengo, caja por 600. Y me dice el resto va a ser la diferencia entre estos 2.000 y los 600 que ya pude calcular, así que son los 1.400. Me dice el resto en cuenta corriente. Recién hablamos que en cuenta corriente es de palabra y mi cuenta es deudores por ventas. Así que aquí queda mi registración de la venta.
como dijimos ya en bienes de cambio, automáticamente que vendo, hago el costo. En este ejercicio me lo dan, así que muy sencillamente mi asiento es costo a mercaderías por 1.200 pesos. Vamos al 5 de marzo, donde me dice que compré mercaderías en efectivo por 2.500 pesos. Y me dice que la fecha de entrega de las mercaderías es el 4 de abril. Esto lo vimos en algún ejercicio suelto. ¿Quién me dice, esto es mercadería ya? Es mercaderías, tránsito. A ver, uno me dice en tránsito, ¿qué otra opción tengo? Anticipo proveedores. ¿Por qué no es mercadería? Porque si dice compro mercaderías, chicos, dice Porque compro. todavía no se Y entregaron. porque todavía no te los dieron. Entonces, Y si no me los dieron, entonces me las deben, ¿no es cierto? claro, sería un anticipo. Para mí también. Exacto, es un anticipo y venimos hablando de que o me dan las mercaderías o me devuelven la plata. Yo entrego efectivo, 2.500, acá en mi asiento lo puedo poner, que es ya el dato conocido, entrego, caja, sale por 2.500, y acá deberían darme las mercaderías, como me está diciendo que la mercadería recién va a llegar el 4 de abril, es un anticipo a un proveedor. Y la persona que me dijo en tránsito podría haber sido una mercadería en tránsito, pero me tendría que haber dado más datos, de que es en el exterior, de que esa mercadería la pusieron en el barco en la fecha tal, y entonces ahí yo puedo empezar a ver, como vimos en el ejercicio de importación, si esa mercadería es en tránsito. Pero si no tengo mucho dato, no me complico. Cuando doy plata y nadie me da nada a cambio, es un anticipo por algún motivo. Así que acá tengo un anticipo a proveedor. Llega el 6 de marzo y me dice que descuento en el banco un documento por 4.000 pesos. Ya lo tenía en cartera. Para no complicarme, fíjense que me dice que no tiene intereses. El banco me acredita en mi cuenta 3.700 pesos. Y la diferencia entre los 4.000 de ese documento y que el banco me da menos plata, me dice que corresponde a 250 pesos por un interés y 50 por gastos. Y que el vencimiento de ese documento era el 26 de marzo. Bueno, con todos estos datos, ya vimos una registración así, mañana lo van a profundizar, pero créanme que este es el asiento y lo vamos a ir desmenuzando. Datos que conozco para empezar a hacer mi asiento, mi registración contable. Tengo un documento y lo llevo al banco a descontar. Dijimos que eso se llamaba documentos descontados. Muy bien, acá lo tenemos, por 4.000 pesos. ¿Por qué el banco no me da 4.000 pesos? Porque es el negocio del banco, que yo lleve un papelito firmado con una promesa de que se va a levantar el 26 de marzo y el banco se lo queda y me adelanta efectivo, me lo deposita en mi cuenta y también el ejercicio me dice que son 3.700, así que ya puedo poner en el debe banco cuenta corriente por 3.700. La diferencia, que son 300 pesos, me lo detalla ahí, que son 50 pesos de gastos bancarios por hacer esta operación de descuento de un documento. Así que ya lo puedo poner como una pérdida, gastos bancarios por 50. Y el resto me dice que es un interés. Como ya venimos viendo, el interés todavía no es pérdida porque dijimos que tiene que pasar este tiempo hasta el 26 de marzo, pero sí ya sé que eso va a ser una pérdida, es un interés negativo. Hoy es pagado por adelantado, ya me lo descontaron de esos 4.000. Así que acá me voy a poner el asterisco que venimos poniendo para acordarnos que a fin del ejercicio algo tengo que hacer con esto cuando pasó el tiempo. Ya cuando lleguemos ahí vamos a ver qué hacemos. Paso al 7 de marzo, me dice que pagué un alquiler del mes de marzo en el que estoy por 600 pesos en efectivo. Muy bien. Caja por 600 pesos es lo que estoy pagando. Y acordémonos que si me está avisando que estoy pagando el mes de marzo y estoy a día 7, lo estoy pagando a principio de mes. Entonces es un alquiler pagado por adelantado. ¿Cuándo se va a convertir en alquiler? Pregunto. En alquiler perdido. A fin de mes. 30, claro, fin de mes. A fin de mes, exactamente.
Sí, exactamente. Cuando pase todo el mes de marzo, en este caso tenemos 31 días, ahí voy a hacer mi devengamiento y este alquiler pagado por adelantado se va a convertir en una pérdida. Ponemos acá el asterisquito para no olvidarnos y va a formar parte de los asientos que seguramente no estén escritos en el enunciado, pero que sí tengo que recordar a fin del ejercicio de realizarlos para que quede el ejercicio completo. Profe, Sí, disculpe, una pregunta. a ver. La cuenta interés negativo sería pago por adelantado, sería reguladora del activo, ¿no? Sí, Ah, ok. acá. Listo. Sí, perfecto. Ah, listo, gracias. No, por favor. Vamos al 10 de marzo. Me dice que en la fecha venció la factura por una venta en cuenta corriente a la Jungla SRL por 3.000 pesos. Perdón, El cliente... de activo y no es de pasivo. Perdón, solo eso. Regularizadora de pasivo, porque está al lado justamente del leve. El interés pagado por adelantado. Y ahora me hicieron dudar con las dos cosas. Bueno, ahora cuando termine el ejercicio lo miro bien. Claro, yo Porque digo voy por a contestar, si no vamos a empezar a... lado y siempre más contrario. Sí, pero si lo respondo así en el aire, tengo miedo de decir una cosa por otra y hacemos lío. Ahí termino. 10 de marzo. En la fecha venció la factura por una venta en cuenta corriente a la Jungla SRL por 3.000 pesos. Y el cliente decidió renegociar su deuda firmando un documento a 20 días sin interés. Bueno, 10 de marzo teníamos un deudor, acá me lo está aclarando, yo ya tenía ese deudor en mi contabilidad. ¿Cómo se vence esa factura? Porque habíamos quedado que la factura la pagaba, supónganse, a los 15 días, se vencieron esos días, y él, en vez de venir y pagarme, me dice, mira, no tengo el efectivo, pero te firmo un documento y ahí le ponemos fecha. Esto es una mera reclasificación. El deudor, acá empezamos a jugar con esto que venimos hablando acá, de cómo van pasando de uno a otro. El deudor, cuando no me puede pagar y no lo podría haber sido caja, deudores por venta, si lo hubiera cobrado, me dice que me da un documento a cobrar. ¿Y qué me cambiaría a mí entre un deudor por venta y un documento a cobrar? A ver, ¿qué se les ocurre? Y nomás que uno es de palabra y el otro no. Sí, eso sí, unos de palabra y otros en un papel firmado. Y podría decir lo mismo, a ver, vos si no me pagás, no me pagás. El Los documento, intereses puede ser también, si no te pagan. Podría, sí, pero también podríamos El saber... documento se puede servir como medio probatorio de que esa persona te Sí, debe ahí plata. está, ahí está. Es un poquito más fuerte, ¿sí? Si bien puedo con una factura empezar a hacer alguna gestión judicial, acuérdense que con un documento a cobrar ya es como un paso más en el cual la otra persona se compromete en un papel, con una firma, con una fecha. Tengo como un poquito más de respaldo de que alguien me debe y entonces quizás en la vía judicial puedo llegar un poquito más rápido a cobrarlo. Sí, es simplemente eso. Más allá que están muy bien las definiciones previas a decir que uno es de palabra y otro es en papel, lo veo desde el lado de que si tuviese algún problema, piensen cualquiera de nosotros, es preferible tener un documento firmado y no, y él me dijo que me iba a pagar y no me pagó, bueno, como que podríamos, porque si no, muchos me han preguntado, bueno, pero si no le pagó, ¿no sería ya moroso? A eso apuntaba, no. Moroso sería si no aparece, si no me dice nada, si se venció y no hace nada. Acá se venció esa factura, esa promesa de pago que me hizo de palabra, pero aparece y me dice, bueno, firmemos un documento, ya le ponemos podría haber sido un documento también sin interés, o sea, no tiene nada que ver que el documento al firmarse sí o sí tenga interés. Quiero decir que pasa de ser algo más informal a tener una firma, una fecha cierta. Esa es la primera cosa que hago. Y sí, bueno, esta es mi registración. Paso a tener un documento y ya dejo de tener ese deudor por venta de palabra. Bueno, vamos al 12 de marzo. Me dice que vendo mercaderías por 6.000 pesos a cobrar en 30 días con un documento que incluye un interés del 4% mensual.
Y también me da el costo de la mercadería para poder registrar. Muy bien. Pasamos más abajo, ahí estamos. Entonces, ya sé que vendo mercaderías por 6.000, lo puedo empezar a anotar en mi asiento. Ya sé que recibo un documento, pero ese documento tiene intereses. Entonces, mi primer cuentita que hago es calcularle el interés para sumárselo, porque acuérdense que lo que voy a registrar es el total del crédito que tengo a cobrar con los intereses incluidos. Entonces, a estos 6.000 le tengo que calcular el 4% mensual. Acá tengo la cuentita, son los 240. Así que mi documento a cobrar va a ser por 6.240. Y acá me aparece otra vez un interés. En este caso es positivo. Esto se va a convertir en una ganancia cuando pasen los 30 días, que es este plazo que tengo para cobrar este documento. Y por ahora lo dejamos con un asterisquito para recordar de hacer el devengamiento cuando termina el ejercicio. Automáticamente que hacemos este asiento de venta, recordamos de hacer el asiento de costo. Costo a mercadería por los 3.600 que ya me lo daba como dato del ejercicio, no tengo que calcular nada. Vamos al 17 de marzo. Me dice que en la fecha se vencieron facturas por ventas en cuenta corriente. El total 4.500 pesos. Me dice, bueno, yo acá en mi registración puedo empezar a trabajar, como les digo siempre, con los datos ciertos. Si se venció, desaparece este deudor por venta de 4.500 y ahora me va a decir qué pasó con esos 4.500. 1.500 los cobré con cheque del cliente. Muy bien, 1.500 recibo valores a depositar. Recuerden que cuando recibo cheques, esos cheques que quedan en mi poder hasta que los deposito, los llamamos valores a depositar. Y me dice que el resto queda pendiente de cobro. Bueno, acá sí, acá este deudor no vino, no se presentó a decirme que va a firmar un documento, ni que me dio, bueno, en este caso dio un poco de cheques, así que este deudor sí se convierte en un deudor moroso. No lo puedo dejar como deudores por venta, más allá que parece una clasificación pava. Es lo mismo deudor moroso que venta, no. Recuerden que a mí el balance me tiene que mostrar la información cierta para que yo pueda tomar decisiones con esto. No es lo mismo saber que en breve voy a cobrar 4.500 pesos y a lo mejor hacer alguna inversión o alguna compra con esta plata, que saber que ya son morosos. Entonces esos 3.000, yo ya no cuento con esos 3.000 por ahora. Ya es dudoso de cobro. Por ahí los cobro, por ahí no, por ahí los tengo que hacer continuar a través de un abogado. Entonces si yo no tengo esta reclasificación y la persona que lee el balance no tiene la información de que este deudor por venta se venció y es moroso, por más que sea acá aparentemente una reclasificación pava, me podría estar quitando la información certera para mí para tomar una buena decisión. Ahí está el punto, no de hinchas que somos, de decir, che, hagan bien la reclasificación. Bueno, llegamos al 20 de marzo. Acá es donde está el segundo asiento que les voy a pedir que me crean cómo lo vamos a desarrollar y que esto se va a profundizar. No le tengan miedo al tema de las previsiones, tiene sus vueltitas, pero si lo enganchan desde un principio va a ir todo ok. Me dice que el abogado de la sociedad informó que presentó al juzgado la demanda por facturas impagas del Bosque S.A. por 10.000 pesos, porque agotó todas las instancias normales de la gestión de cobro. Y debe suponerse que el monto adeudado se recuperaría entre un 60 y un 70%. Bueno, acá vamos a ver dos cosas. Primero, que este deudor moroso ya pasó por deudor por venta, ya pasó por deudor moroso. Me dice el abogado que ya agotó todo lo común y normal para poder cobrarlo y empieza la vía judicial. Así que lo primero que hago es reclasificarlo.
pasa de deudor moroso a deudor en gestión judicial. Esa es mi primera registración para poder leer bien este balance, tener buena información. Y la segunda cosa que hacemos cuando el abogado me informa, me da una carta en general en la cual me dice cuál es el estado de todas mis deudas, cuál es el estado de todo lo que me deben y de lo que él se ocupa desde ya. Él me va a dar porcentajes, eso lo vamos a ver el lunes con Euge, cuáles son las características que tengo que tener para poder hacer una previsión. En general me va a dar porcentajes y yo lo que quiero es que me sigan en este razonamiento. El abogado me dice que yo voy a recuperar entre un 60 y un 70%. Y automáticamente les hago la cuentita y les digo, bueno, entonces quiere decir que voy a perder entre un 40 y un 30 por diferencia, ¿ok? Y acá tenemos 4 valores. Si no conocemos nada de esto de previsión, ¿qué decimos? Y yo qué sé lo que tengo que registrar. El 40% de 10.000, el 30, el 70, el 60, esa es la primera duda. ¿Qué registro? Y piénsenlo así, la deuda acá ya está registrada, me deben estos 10.000, ¿sí? A mí me deben 10.000 pesos, es mi crédito. Entonces, si yo lo que tengo que hacer es registrar algo para ajustar ese crédito, y no voy a registrar lo que voy a recuperar, no voy a registrar ahora 6.000 o 7.000 pesos. Voy a registrar lo que voy a perder o lo que se supone que puedo llegar a perder. ¿Para qué? Lo mismo que les estoy diciendo con lo anterior. Para que la persona que lea diga, bueno, hay 10.000 pesos que puedo llegar a cobrar y que los está encargando mi abogado. Pero ojo, que hay una previsión. Estoy mandando a pérdida 4.000 pesos. Ahora explico por qué. 4.000 pesos, entonces me quedan 6.000. Entonces es más certero saber que voy a cobrar 6.000 que decir que quizá cobro 10.000. Esto es para ajustar la información del balance, para que se entienda por qué hago esto. Y la segunda cosa que les digo es que siempre voy a registrar la peor opción, porque es preferible tener en cuenta que voy a cobrar 6.000 y después cobrar 7.000 y no tener en cuenta que voy a cobrar 7.000, hacer una inversión en 6 meses cuando creo que lo voy a cobrar y después terminar cobrando 6.000 y no me alcanza. Entonces siempre registro la peor opción. ¿Y cómo es que llego a estos 4.000 pesos para que se entienda? Si el abogado me dice que voy a recuperar entre un 60 y un 70, y eso me implica perder un 40 o un 30, la peor opción entre perder un 40 y un 30 es perder un 40. Y ahí hago el 40% de este crédito que tengo, que es 10.000. El 40% de estos 10.000 son los 4.000. Y este es un asiento que también, como el de costo, es para recordarlo de memoria. Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables es el asiento que se hace típico cuando estoy creando una previsión. Deudores incobrables como cuenta de pérdida a previsión para deudores incobrables como una cuenta regularizadora de mi activo. Y ahora cuando terminemos el ejercicio vamos a ver por qué es una cuenta regularizadora del activo. Bueno, con ¿Cuál esto... era la regularizadora del activo? La cuenta previsión para deudores incobrables. No, gracias, profe. No, en este segundo asiento. El primero de esto que vimos es la reclasificación. Esto era un deudor moroso que el abogado me dice que lo inicia en gestión judicial. Mi primera parte del asiento es la reclasificación. Y automáticamente que recibo una carta de abogados, después vamos a ajustar esto. Vamos a ver que en general se hace una vez por año, que se hace al cierre del ejercicio, que tiene que tener una cierta pauta esa carta de abogados. Pero básicamente para entender qué necesito en la práctica saber es que reclasifico a gestión judicial y que hago una previsión para ajustar esa información y que la persona que lea
sepa cuánto realmente yo puedo llegar a cobrar. Ya mi abogado me está diciendo que 10.000 no voy a cobrar. Bueno, entonces no puedo tener en mi balance una cuenta que diga que voy a cobrar 10.000. Esa es la idea que les tiene que quedar de por qué hago este asiento. ¿Ok? Bueno, vamos al 22 de marzo, donde me dice que procedí a pagarle vales al personal por 2.000 pesos en efectivo. Bueno, caja por 2.000. ¿Y qué significa pagarle vales al personal? Bueno, a veces se les da adelanto de sueldo. Entonces, bueno, eso forma parte, lo mismo que venimos diciendo. Si yo le doy plata a alguien y todavía, en este caso, sueldos no se devengó el mes, entonces es un adelanto de ese sueldo, sí, es un crédito para mí. Entonces, o tiene que pasar el mes y trabajar, o me tiene que devolver esa plata. Hoy por hoy, la registración parados al 22 de marzo es anticipo de sueldos a caja por 2.000 pesos. 26 de marzo, el banco avisó que el documento que venció en la fecha y que Profe, fuera una descontado. consulta. Sí. Sí, donde dice que le dio, que pagó vales, yo lo tomé como que le pagó, como que es un gasto para la empresa. Por ejemplo, yo lo tomé como si le da plata para el almuerzo que corre del lado del Sí, empresario. me No lo creí que era tendría del que aclarar, me tendría que aclarar todo eso. Para que entendamos que es un gasto de la empresa, tendría que tener o la factura o decirte, la empresa le dio plata al personal para realizar gastos bajo su cuenta y orden. Pero cuando te dice que le dio plata al personal, así como sencillito y nada más, es porque le dio un adelanto. Y al personal, ¿por qué decimos adelanto de sueldo? Porque no es que te estoy inventando, sino que al personal tuyo o a los empleados, por el único motivo que vos le pagás es por el sueldo, porque trabajan para vos. Entonces, por eso es que le ponemos la cuentita de adelanto de sueldos. Estaría muy bien todo lo que vos decís, es que sea un gasto de la empresa, una si me lo aclara y me tendría que decir cuál es la factura o qué compró, ¿se entiende? Si no, sencillitamente, si le dio plata a alguien, esa plata me la deben y es un crédito para mí. Listo, está bien. Gracias. Bueno, el 26 de marzo el banco avisó que el documento que venció y que fuera descontado el 6 de marzo no fue levantado por el firmante. Vamos al 6 de marzo a recordar que era el asiento del descuento del documento. Y esto ya lo habíamos visto cuando vimos el ejercicio de caja y bancos, en la cual dijimos que había dos opciones. Bueno, acá me está diciendo que no se pagó. ¿Y qué hace el banco? ¿Alguno se acuerda qué hace el banco cuando no levantan el documento? Es como que, iba a decir como que me lo devuelve, pero no sé si está bien dicho. Pero se va de mi banco y me ingresa el documento. Bueno, se va de mi banco, sí, pero a ver, alguien que ajuste esa definición. ¿Qué hace el banco? ¿A quién le cobra el documento? Me lo cobra a mí. El documento te lo cobra vos. Me lo cobra a mí, exactamente. El banco nunca pierde. Esa es la definición final. El banco no va a perder. A mí me adelantó 3.700 pesos y él tenía una promesa ahí en un papelito y eso no se cumplió. Llegó el vencimiento y me dice, mira, sorry, me diste esto, tu cliente no cumplió, tomá, venía a buscar este documento, pero no es así. Bueno, ¿y qué? ¿Y se queda así? No. De mi cuenta bancaria me meto ese día y ya restó los 4.000. Así que el banco no pierde. Bueno, listo. El documento descontado se venció, por lo tanto, el asiento que yo tenía acá, volvamos a mirarlo. Acá, cuando hice este asiento, el 6 de marzo, en el cual tenía un documento descontado por 4.000, se venció, lo tengo que dar vuelta para que documento descontado en el mayor se quede neutro, en cero, así que documento descontado en el debe por 4.000
y los 4.000 que me quita el banco en mi extracto bancario los voy a ver, así que mi asiento es documento descontado a banco. Profe, ¿y el banco no te avisa? Espérame que termino el asiento. Espérame para que no le quede por la mitad el que lo está escuchando. Un segundito. Y automáticamente, porque el asiento no es este solo, automáticamente que se vence este documento descontado y el banco me lo quita del extracto, ¿qué pasa con lo que veníamos diciendo? Esto en realidad es una creación que hicimos documento descontado, pero ¿de dónde viene este documento descontado? Yo tenía en mi contabilidad un documento a cobrar de un cliente. ¿Se acuerdan cómo viene la historia? Yo tengo un documento que como necesito la plata y este documento vencía el 26 de marzo y yo estaba parada el 6 de marzo, fui al banco y le dije, necesito efectivo. No puedo esperar hasta el 26 para cobrar esto. Bueno, se lo doy al banco y el banco me da, le doy el papelito al banco y el banco me da plata. Pero está ese documento, ¿sí? Más allá que nosotros en la contabilidad creamos una cuenta nueva como documento descontado. Existe ese documento a cobrar. Llega el 26 de marzo, ¿sí? Y ese documento a cobrar, ¿qué pasa? Pasa a ser ¿qué? Cuando se venció. ¿Qué hablamos de cómo pasa este documento cuando se vence? ¿Es moroso? Exacto, es un documento a cobrar vencido. Documento vencido. Por lo tanto, automáticamente que se termina mi contrato con el banco y se vence este documento y nadie lo paga, estos son los dos asientitos que corresponden hacer. ¿Qué es? Por un lado, el documento descontado desaparece y el banco me quita la cuenta, me quita 4.000 pesos de mi cuenta, pero aparte se vence mi documento a cobrar. Por lo tanto, ese documento a cobrar pasa a ser un documento a cobrar vencido. Y ahí tendré que empezar la negociación con mi deudor. Lo tendré que llamar, le tendré que decir, mirá, tenías un documento, yo lo desconté, no lo viniste a pagar, el banco me sacó la plata, bueno, me debes estos 4.000 pesos. Bueno, y ahí veré, por ahí me dice, uy, se me pasó, viene, me atrae la plata y se termina ahí. Por ahí el tipo desapareció. Bueno, después seguirá la historia. Pero son dos cosas que hacemos. Una que es por haber ido a descontar y otra es porque en realidad se venció ya directamente ese documento a cobrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si acá, el 26 de marzo, me dicen que el cliente me lo paga? Da vuelta solo el documento. ¿Cuál sería el asiento? A ver. Banco a documentos descontados. Descontados a documentos a cobrar. A ver, ahí me gustó. Doy de baja el documento a cobrar que tenía, digamos. Sí, das de baja el documento a cobrar y en el debe. Me faltó la pata del debe que no la escuché. ¿La de La banco dijiste, que pero puede no la ser? escuché. La forma de pago. A ver, vamos a recordar cuál era. El 6 de marzo hicimos este asiento.